Saludos, muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestro programa En mi corazón Marchena. Hoy se sienta aquí a mi lado un invitado, una persona conocida por todos. Él es exalcalde de Marchena y el padre de esta casa, de Radio Televisión Marchena. Tiene 67 años. Luis Jiménez Gavira, muy buenas. Hola, Ana. Bienvenido. Pues bien hallado. Esta ya, tú acabas de decir, casi es mi casa, ¿no? Bueno, he estado mucho tiempo y este pequeño imperio se formó... Gracias a ti. Gracias a mucha gente y fundamentalmente a la iniciativa de carácter municipal. Pero sí es verdad que si en el ayuntamiento no hubiera habido gente preocupada por la comunicación, pues no se hubiera creado. No se hubiera realizado. Afortunadamente, la atmósfera y el ambiente fue propicio para que se pudiera hacer un edificio y unas instalaciones adecuadas y aquí estamos. Bueno, Luis, si te parece, vamos a hablar un poco de tu niñez. Naciste en la calle Cristóbal Colón y te criaste en la calle Conejero. ¿Cómo fueron estos comienzos de tu vida? ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria cuando echas la vista atrás? Bueno, pues en efecto yo nací en la calle Cristóbal Colón, o más conocida popularmente por la calle Hueca. De ahí no guardo ningún recuerdo porque fue nacer y a los pocos meses, muy poco tiempo, nos fuimos a vivir a la calle Conejero. Y allí sí he vivido pues cerca de 40 años y yo me considero pues parte muy integrante del barrio de San Miguel y de todo lo que supuso la Plazuela del Topo, la calle Conejero, la calle El Estudio, la subida hasta San Miguel, en la visita casi oficial siempre a nuestro Padre Jesús. En fin, fueron años de mucha humildad, de mucha cortedad económica, de vivir en un ambiente familiar de cierta pobreza, aunque no nos llegó a grados humos, pero fueron años pobres y tristes. Estamos hablando de comienzo de los años 50, todavía prácticamente dentro de la España gris de Franco, ¿no? Después de la resaca que nos dejó la guerra civil, ¿no? Y fueron años de mucha penuria, de mucho trabajo. Mi familia era una familia pequeña agrícola que tenía muy poquitas tierras y era muy difícil vivir solo del campo. Y afortunadamente a mi padre en un momento determinado se le ocurrió que a lo mejor había que ampliar y dirigirse a otra producción, y entonces pues empezó a vender aves de manera ambulante, y eso nos dio un mayor desahogo económico dentro de la casa y pudimos ir tirando porque realmente éramos una familia llamada a emigrar. Estuvimos a punto de hacerlo hacia Barcelona, pero al final todo se quedó en un conato. Luis, ¿siempre has tenido claro eso que querías estudiar? Sí, muy claro. ¿Y qué carrera? Pues mira, te voy a decir. Yo desde pequeño, desde muy pequeño, casi de los 6, 7 años, en que recuerdo algo y en que sobre todo mi madre me decía, ya un poco más mayor, las cosas que me gustaban, pues yo tenía dos tendencias muy claras. Yo siempre le dije desde los primeros años a mis padres y fundamentalmente a mi madre, que era la que más me preguntaba que qué quería hacer de mayor. Yo decía que me gustaba la enseñanza, que quería ser docente, que quería ser catedrático, que me gustaba la investigación, y ese sería mi camino, ¿no? Y mi otra segunda vocación, pues todas las tardes en la azotea que teníamos, pues yo cogía una alcachofa o cogía cualquier cosa, ¿no? Y empezaba a radiar los partidos de fútbol y ya decía a los vecinos, ya está puesto a la emisora del Gavira, vamos a escucharla. Y entonces hablaba solo y radiaba los partidos y hacía mi carrusel deportivo. Entonces ambas profesiones, Luis, meramente vocacional, ¿no? Sí, yo creo que desde pequeño he sentido la enseñanza como algo muy propio y la comunicación como algo fundamental, que era quizá más la profesión de docente y más la vocación de comunicación, ¿no? De comunicar y de fundamentalmente dirigirme en la fantasía a la radio. La radio es el medio, digamos, para mí por excelencia, ¿no? La televisión es muy directa y te da lo que hay, ¿no? La imagen que hay es la que da, ¿no? Pero la radio mueve más a la imaginación, a la fantasía.
Tú eso lo sabes porque oyes unas voces y esas voces te dicen una cosa y luego si cuando la llegas conoces a la conocer, persona, dices, esto es imposible. ¿Verdad? Cuando conoces a la persona muchas veces se te cae el mito. Claro. Porque Pero eso es dices, muy "No lo importante imaginaba". porque crea mucha fantasía y crea mucha imaginación y la radio es muy propicia a ello. Luis, pues vamos a seguir hablando de tu vida. Te casaste con Concha, tienes 2 hijas. ¿Qué valores más importantes crees que le has transmitido a tus hijas? Pues fundamentalmente yo creo que el amor de padres es un amor intenso, de dedicación y exclusividad hacia ellos, esperando fundamentalmente su formación en valores fundamentales de justicia, de solidaridad, de amor y de tolerancia, ¿no? Y yo creo que ese es el ambiente que hemos propiciado en casa y creo que en una gran medida pues mis hijas han seguido esa línea. Bien, es verdad que cuando ya tienen su propia formación, la mayor ya ha terminado la carrera universitaria que inició y la pequeña está a punto de terminar, pues ya tienen también ella su propia idiosincrasia muy particular y a veces pues los padres nos pasamos en consejo, en estar siempre encima diciéndoles lo que es más propicio y a veces pues toman ellas el camino que han decidido, ¿no? Pero fundamentalmente ha sido mucho el amor y el apoyo que le hemos dado, que hemos intentado para que no le faltara de nada. Yo creo que eso es lo que hacen todos los padres, ¿no? Que los hijos tengan mucho más de lo que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes y teníamos su edad actual, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho, hoy hay muchas más posibilidades que entonces. También es verdad que la última crisis nos ha dejado un poco con una resaca de inconformismo y hay una cierta angustia y un cierto agotamiento por la búsqueda de la situación y de encontrar un empleo adecuado a las perspectivas de cada uno. Bueno, Luis, pues volviendo a tu etapa como docente, ¿en qué año empezaste a ejercer la docencia? Yo empecé en el año 76, mi primer destino fue el Colegio Público Padre Marchena. Ahí estuve mi primer año y como anécdota te puedo contar que asumí la responsabilidad de educar a un solo grupo de niñas, solo eran jóvenes, eran 44 en la clase. Y aquello me impactó muchísimo porque Hombre, 44 llegar personas 44 en un espacio no excesivamente grande y yo con entonces 26, 27 años que tenía, era para mí un reto esencial, ¿no? Y aquello me marcó mucho. La verdad es que hubo alguna anécdota porque de novatada del maestro que acaba de llegar que fueron realmente sugestivas, ¿no? Y te puedo contar, por ejemplo, que yo cuando me vi con tantas niñas que ya eran algunas casi mujeres y yo era muy joven, a mí me daba mucho corte que vinieran solicitándome un permiso para ir al servicio porque tenían una necesidad. Entonces yo en mi plan de libertad y de marcar nuevos caminos, le dije que la que tuviera necesidad, que no tenía que preguntarme, que fuera directamente al servicio. Si te sentías incómodo. Me puse a hacer un esquema que me acuerdo que era de las edades de la historia, empezando por la prehistoria, un esquema en la pizarra con la tiza y el encerado, y cuando me di la vuelta estaba solo. Se había ido todo al servicio. Quedaban 3 o 4. Y allá a partir de entonces digo, esta táctica no vale. Hay que volver a pedir la autorización para ir al servicio. Luis, ¿siempre has trabajado en Marchena? Bueno, estuve un año en Puebla de Cazalla. Fue el segundo año. Después del Padre Marchena me dieron como destino Puebla de Cazalla, era entonces interino, no tenía la plaza en definitivo y por lo tanto allí estuve un año en el Colegio de Santa Ana. Y estuve un poco de comodín, porque fui el último que llegué y, bueno, y lo mismo, iba un poco como de apoyo y como de sustitución, y lo mismo daba un día clase en quinto, que daba otro día en segundo, que otro día... Sí, dependiendo del claro, día. Bueno, hubo una gran parte del curso que estuve en un cuarto, porque se puso enferma la profesora, la maestra, y entonces pues cogí, por lo menos 3 o 4 meses estuve en cuarto.
Pero luego ya, cuando regresé al año siguiente, que ya entré en el Juan 23, ya siempre estuve en lo que se llamaba entonces la segunda etapa, sexto, séptimo y octavo, y ya posteriormente en la secundaria, terminando bueno, en López de Arena los 2 últimos años, después de haber ejercido la alcaldía del 2000 al 2006. Luis, ¿y qué opinión crees que tienen tus alumnos sobre ti? ¿Tenías algún mote? Pues no lo sé, por ahí yo oía muchas veces Pinocho y cosas de estas, ¿no? Y, no lo sé. Te digo que en líneas generales guardo una magnífica relación con todos mis alumnos. Muchos de ellos, si no tengo esa relación, es porque después de haber terminado la estancia con ellos, se perdieron y han vuelto después de muchísimo tiempo y ya le he perdido la identificación. Pero con los habituales que han seguido en Marchena y que han estado en Marchena, pues estupenda relación, ¿no? Y de tal manera que con todos los que me encuentro por la calle me saludan, si son niñas me besan, si son muchachos me dan un gran abrazo, muchos de ellos han estado fuera, han vuelto, y te puedo decir que cuanto más difícil eran esos alumnos, mejor me llevabas con ellos. Y te puedo decir que hay magníficos alumnos que luego en la vida no supieron resolverla, y ha habido malísimos alumnos que han encontrado que han sabido la vida. Desenvolverse. Sí, por eso siempre he dicho a mis alumnos que nada tiene que ver la docencia con la vida, porque hay quien sabe muy bien resolverse sin tener una gran preparación y haber sido un gran estudiante, y hay otros que siendo alumnos de sobresaliente matrícula luego han tenido muchos problemas para reinsertarse en la sociedad, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo de ellos con Alberto Márquez, ¿no? Un chaval que estuvo conmigo y que no era un gran estudiante, pero que sin embargo luego en la vida se ha sabido perfectamente situar, y hoy se pone delante de la cámara y te hace programas Nuestro magníficos. Compañero Alberto Márquez de Vinilo. Claro. Este programa Así maravilloso que lleva la radio, tanto que tú admiras la radio, Luis. Hombre, sí, él sabe perfectamente, sabe hacerlo, y yo lo pongo muchas veces y digo, fíjate, Alberto, con las dificultades a la hora de examinarse, de llevar adelante los programas, las distintas materias y sin embargo se ha desenvuelto muy bien en la vida, ¿no? Y como ese otros muchos, ¿no? Podría contarte, he contado el de Alberto y que me perdonen los demás, pero, sí, claro, porque estamos aquí, ¿no? En la casa, y me he acordado mucho de él. Bueno, Luis, pues ahora que estamos hablando de la radio, vamos a hablar de tu etapa en Radio Televisión Marchena, en nuestra casa. ¿Qué es para ti la radio? Yo sé que es una pregunta un poco difícil de definir. La radio es todo para mí, ¿eh? Yo me levanto con la radio y me acuesto con la radio siempre, ¿eh? Siempre tengo en la mesilla de noche la radio y siempre estoy escuchando la radio y me encanta la radio. En el año 80, cuando se consigue ya el primer ayuntamiento democrático en Marchena, logramos echar a andar el primer medio de comunicación, que entonces el más propicio era la prensa, ¿no? Y sacamos el IM y logramos hacer un grupo de personas que nos gustaba la comunicación, el IM, y lo sacamos, y estuvimos con él desde el año 80 hasta el año 82, 2 años, ¿no? 24 números, y aquello supuso un revulsivo importante porque no había información dentro de la localidad, ni ningún medio que pudiera salir adelante y que llegara a un enlace con todos los marcheneros. Y en el año 83 empezaron a surgir la ansiedad por abrir otros medios de comunicación, y entonces cuando surge la necesidad de la radio, ¿no? O cuando se da la posibilidad de crear la radio. Y entonces básicamente con el mismo equipo del IEM empezamos a vislumbrar la posibilidad de crear una emisora en Marchena. Marchena era muy radiofónica, había tenido radio en los años 60 y había tenido un gran éxito. Yo ahí ya hice mis primeros pinitos y estuve a continuación, cuando desapareció la emisora de Marchena, estuve en Morón haciendo radio en Morón. Luego en Sevilla también, cuando me fui a estudiar, también hice algunas experiencias en las emisoras sevillanas, lo que era entonces La Voz del Guadalquivir o Radio Vida o Radio Sevilla. Y ya ese gusanillo que teníamos muchos dentro, entre ellos pues Manolo Martín, Antonio Álvarez, Paco Ruiz, Ramón Ponce,
Pues todos ellos nos unimos y deseamos que hubiera una radio en Marchena y empezamos a trabajar en ella. Encontramos gente que sabía algo de comunicación en cuanto a medios, instalaciones, como Miguel Romero, como el más antiguo de esta casa, José Antonio Parra, ¿no? Y con Joaquín Calle, con los hermanos Frías, y entre todos pues echamos a andar la radio, que era, digamos, un sueño para nosotros. Era una manera de echar fuera algo que teníamos interiorizado muy adentro, ¿no? Y la radio pues funcionó espléndidamente desde el año 83, pasamos mucho con las posibilidades que nos cerraran porque no había una licencia gubernativa que lo permitiera. Tuvimos un periodo de cierre desde el año 84 al 85 de aproximadamente 10-11 meses. Al final reabrimos y bueno, la radio triunfó y hubo programas que se hicieron inolvidables y vinieron gente magnífica que aportaron muchísimo y se convirtió en un medio excelente de comunicación para Marchena, cosa que no se ha perdido. Sí, bien es verdad que ya a finales de los 80, en el 89, 90, ya la televisión empieza a funcionar, empieza con otra filosofía de participación, ya la profesionalidad empieza también a funcionar en las personas que manejaban y hacían funcionar los medios. Y bueno, ya desde entonces pues la radio ha tenido que competir con la televisión, que es un medio muy potente, muy fuerte y mucho más actual, ¿no? Pero bueno, la radio está ahí, para los que nos gusta la radio, para los que queramos hacer algo distinto y queramos crear fantasía e imaginación, que eso no lo va a crear nunca la televisión. Luis, ¿y cómo eran esos colaboradores de antes? Pues eran todos altruistas, generosos, y haciendo cada uno lo que les gustaba, ¿no? Había gente que le gustaba la información, dar noticias, y se dedicaron a ello. Se hacían revistas de prensa, se crearon las primeras tertulias, que ahora son muy normales que cualquier emisora de televisión emita tertulias, pero entonces no era propicio, no existía más que Televisión Española y las tertulias en televisión no existían, ¿no? Pues aquí existieron tertulias desde el primer momento, se tocó muy de cerca el tema político, se trató mucho el tema social, el tema del asociacionismo. Eso revitalizó mucho a Marchena, ¿no? Le dio una gran potencia de comunicación y de expresar cuáles eran las necesidades que tenía el pueblo. Y ahí estuvimos, unos dedicados al deporte, otros dedicados a los toros, otros dedicados a la información general, otros a la música, otros a la juventud. Creo sí, cada uno llevaba un ámbito diferente y todos complementaban. Sí, y además todo de manera altruista, generosa, empleando todo nuestro tiempo libre que teníamos, porque claro, trabajábamos todo en cada uno en lo suyo. Fundamentalmente teníamos profesores, los docentes eran los que más aparecían porque quizás eran los que teníamos más tiempo libre. Tiempo libre, claro. Y bueno, y aquello funcionó y emitíamos 24 horas con programación propia, lo cual no era ninguna pequeñez, hacer una programación propia de radio durante tantísimas horas sin que faltara nada en lo local. Pues eso tuvo difícil, un gran mérito. Hoy es imposible encontrar un grupo de, como éramos entonces, de 15, 16 o 18 personas dedicadas en sus ratos libres exclusivamente a la radio y a hablar y a crear y a difundir lo que ellos creían que era más conveniente, en una plena libertad de expresión, ¿no? Eso creo que es lo que más cuadró en Marchena, que el cambio de la dictadura a la democracia supuso el campo de la apertura hacia las libertades, y la libertad de expresión, que es una de las más significativas, encontró un eco y la que nunca se debe perder, extraordinario. Bueno, si perdemos la libertad de expresión, perdemos la libertad. Ya no somos libres y ya estamos en otro baúl. Luis, y esta pregunta es un poco difícil, pero ¿con qué retransmisión te queda a lo largo de todos tus años, de toda tu carrera en esta casa? Yo he retransmitido de todo, hasta de las cosas que no sabía, Yo recuerdo la primera retransmisión que hice de paseo de caballos por la feria, que yo en mi vida había visto caballos, ¿no? Había visto caballos, pero no tenía ni idea.
Pero bueno, el éxito de que eso funcionara y que pudiera salir adelante es rodearte de gente que supiera algo. Y siempre iba acompañado de gente que pudiera decirme algo de lo que yo no sabía nada. Yo ponía, digamos, un poco la música, pero él ponía la letra. Y hice retransmisiones de paseos de caballo, de corridas de toros, bueno, de partidos de fútbol no te digo, de todo, de los plenos municipales, retransmisiones de la llegada de migrantes, de Semana Santa ni te quiero hablar, ¿no? Hicimos retransmisiones de todo. Porque yo creo que la radio tenía que estar en todas partes. Y la radio de estudio, la radio cerrada, la radio inmóvil no valía, había que salir a la calle y que la gente hablara y participara. Y eso no se hace más que con una radio móvil, una radio que salga a la gente y que le diga a la gente que hable y que diga cuáles son sus problemas, sus inquietudes y sus amoríos, ¿no? Y ahí es donde nos movemos, ¿no? En este campo y en ese terreno. Y eso lo consiguió la radio, bueno, y luego en cierto modo también la televisión, en que lógicamente con unas dificultades de medios a veces alarmantes. Nosotros retransmitíamos muchas cosas con walkie, los walkie. Eso te iba a comentar, Luis, que las primeras retransmisiones eran con walkie. Eran con walkie, eran... ¿Cómo realizabais eso? Claro, y además walkie que no eran de nadie, eran de los que estábamos allí, de los amigos, de los hermanos Calle, de los hermanos Frías, de Parra, del otro que nos la prestaban y nos íbamos al Quinto Pino a hacer cualquier retransmisión, pero lo hacíamos y salía. La calidad no era, por supuesto, buena, pero por muy poca calidad que pudiera tener, siempre transmitía mucho más que cualquier cosa que se pudiera emitir desde un estudio cerrado, en donde el aire no entraba, ¿no? Creo que el aire es fundamental, es esencial. Hay que salir a los medios y hay que estar... Vivir el directo y transmitirle el directo, a la gente lo aunque te equivoque muchísimo, pero el directo es lo que da fuerza. Dar verdad y credibilidad, que es lo que siempre ha dado este medio. La radio siempre ha dado ese punto de credibilidad. Y la radio además es propicia para ello. Tú ves la televisión, es muy difícil hacerlo todo en directo porque hay muchas cosas que no se pueden hacer en directo. Pero la radio tiene que ser en directo, nada delatado. Se nota fundamentalmente, ¿no? Y emitíamos programas pues hasta de madrugada, hacíamos algunas veces a las 2 y a las 3 estábamos todavía haciendo algo de radio y nos hubiera gustado estar más horas. Yo soy un amante, un octámbulo de la noche y de la radio. ¿Y te planteas volver a la radio? No, ya es muy difícil. Ya lo haces cuando tienes plena libertad, estás suelto, eres soltero, no tienes compromiso, pero ya cuando tienes una familia, cuando tienes una mujer que te espera, ya esto no es... No es viable. Pues es viable a lo mejor en un momento determinado por una cuestión muy particular y muy concreta, ¿no? Pero para el diario de hacer una programación noctámbula me encantaría hacerla, pero no me lo permiten mis posibilidades familiares. Bueno, Luis, ahora vamos a hablar de tu etapa como alcalde. ¿Tomaste el cargo en 2001, 2002? En el año 2000. En el año 2000, perdón. El 14 de julio del año 2000. Del año 2000. Bueno, ¿te imaginaste alguna vez en tu vida que ibas a llegar alcalde de Marchena? No, nunca. ¿Y qué fueron las circunstancias? Nunca. No, yo entré en política por una sencilla razón y lo digo sin sonrojarme, ¿no? Yo pensé que en aquellos momentos en que la primera década de la democracia en Marchena, de los años 80, supuso un impacto muy importante en la vida de Marchena porque aquello cambió como de la noche a la mañana y Marchena mejoró muchísimo en aquella década de los años 80, muchísimo. Y cuando a principios de los 90 se me ofrece la posibilidad de entrar en política, yo dije, bueno, lo básico hemos mejorado, pero ahora hay que buscar el bienestar y la calidad, ¿no? Y ahí hay que hacer muchas cosas. Y aquí no cabía más que dos posibilidades. O la hacen o la haces. Y entonces entre o mandas o me mandan, elegí mandar. Y bueno, y cogí por una serie de facetas municipales que yo creía que dominaba y bueno, y más o menos funcionaron y ahí participé. Y nunca creí que pudiera llegar a la alcaldía, no era ni mi deseo, ni mi afán, ni nunca lo busqué.
¿Por qué el Partido Socialista, Luis? ¿Por qué el Partido Socialista? Pues te lo voy a contar. Te digo que era estar en el sitio oportuno, en el lugar oportuno y en la ocasión propicia, ¿no? Más que las circunstancias las que mandaron. Y entré en el Partido Socialista como independiente. Yo no, en los años, a principios de los 90, no estaba por afiliarme a ningún partido. Y se me ofreció la posibilidad del Partido Andalucista, el UCD también en sus tiempos estuvo muy encima mío para que formara parte de sus listas. No lo hice, me gustaba entonces ser un informador totalmente independiente. El afiliarte a un partido suponía ya una pérdida de libertad y de libertad de expresión, que ya hay cosas que no debes de decir o no quieres decir, ya tiene otra mirada distinta a la que cuando no tiene esa responsabilidad. Y entonces, bueno, asumí el entrar en política, pero bajo la etiqueta de independencia, de independiente. Y estuve de independiente muchos años, por lo menos un par de legislaturas. Nunca el Partido Socialista me dijo que tenía que afiliarme al partido, no lo estuve, no me lo pidieron, yo hice lo que tenía que hacer desde mis distintas delegaciones y luego ya cuando fui avanzando yo tenía muy claro que mis ideas eran de progresismo, de renovación, de entrar en el afianzamiento de todas las libertades, por lo tanto no podía entrar en un partido conservador, tenía que entrar en un partido de carácter progresista, y bueno, cuando ya empecé y vi que tenía libertad para hacer lo que podía hacer, pues a los 8 o 9 años pues me afilié. Y en el año 1999 fueron jornadas de elecciones municipales, en mayo se celebraron las elecciones, volvió a ganar Manuel Ramírez Moraza, creo que por cuarta o quinta vez, llevaba ya 20 años y por lo tanto entrábamos en la sexta legislatura y bueno, formé parte de aquella lista, iba como teniente de alcalde, llevaba entonces las delegaciones de educación, de cultura, de deporte, de relaciones públicas, de protocolo y todo esto. Y a los pocos meses de empezar la legislatura de Manolo Moraza, ya desde el mismo año 99, a finales del 99 y 2000, Manolo nos reunía al equipo de gobierno y continuamente nos decía que estaba mal, que ya sufría digamos, él lo calificó como infarto político y que era el momento de la renovación. Bueno, y habíamos, en aquel entonces éramos 9 en el grupo municipal y bueno, y todo se derivó en poco tiempo y un día me cogió Manolo, oye, tú tienes que relevarme, yo me voy, yo ya no puedo aguantar más, creo que tú lo puedes hacer bien y aquí está. Y ahí es donde ¿Estabas surgió. En el momento oportuno? Yo me costó bastante decir sí, mi familia más todavía, tanto mi mujer como mi madre y mi padre menos, pero mi madre no lo veían porque era meterse en un vergenal tremendo, en muchas dificultades. Hombre, es una responsabilidad muy grande, Luis. Bueno, pero así fue. Y surgió y todo el partido me apoyó y toda la familia ya al final dijo que sí. En aquel entonces mi madre también estaba ya enferma, tampoco era cuestión de hacer mucho diálogo y muchas conversaciones al respecto y decidir lo que fuera en poco tiempo y de forma fulminante, y así fue cuando ya dije sí el 14 de julio del año 2000. Pues juré mi cargo y entré a formar parte del mismo equipo en el que estaba. Manolo se fue, entró un nuevo sustituto y yo pasé a la alcaldía y ahí estuve pues 6 años, casi más de 6 años. En el año 2003 hubo nuevamente elecciones, como yo había entrado no presentándome, sino relevando al compañero que había ganado, pues en cierto modo me veía un poco forzado a tener que ganar yo unas elecciones por mis propios méritos, ¿no? Sí, pero te ganaste el cariño de la gente. El año 2003 me presento, gano las elecciones, no consigo la mayoría absoluta porque ya eran, pues algo así, pues ya te puedes figurar, 25 años gobernando Marchena, ¿no? Eran muchísimos años, 26 años,
muchos años gobernando Marchena era mucho, ¿no? Y el partido, lógicamente, se había quemado, en cierto modo, también en las medidas y en todo esto, ¿no? Pero bueno, salió la cosa hacia adelante. Fueron unos años muy difíciles políticamente, con una oposición muy fuerte, pero estuvimos hasta el año 2006. En el año 2006 yo ya tenía claro que ya llevaba en el ayuntamiento, en distintas facetas, trabajando 26 años, y entonces ya tenía que volver a mi docencia para los últimos años, ya digamos jubilarme desde la enseñanza, que era lo mío, porque yo había entendido siempre que la política era un paréntesis en mi vida y que había que ponerle el segundo corchete, que era el de cierre al paréntesis, ¿no? Y volver a la vida normal, y así estuve 2 o 3 años en el López de Arena Finales, y ahí consumí mi último tiempo y ya me jubilé, y ahora me dedico a muchísimas cosas, a ninguna, y aunque pensaba que iba a tener mucho tiempo libre, tengo muy poco. Bueno, eso es buena señal, Luis. Bueno, supongo que sí. Yo a veces pido que la gente se olvidara un poquillo más de mí, ¿no? Pero yo creo que es que quizá la mayor compensación que yo he tenido desde mi trabajo en el ayuntamiento, fundamentalmente de mi periodo de alcaldía, es del cariño que he recibido, ¿no? Yo siempre he entendido que es más importante dar que recibir, regalar que te regalen, un afán de servicio, de honradez por delante en todas las cuestiones, y me encuentro que la gente eso lo ha captado. Y yo voy por todas partes y oigo, y mucha gente, casi todo el mundo me habla, todo el mundo me saluda, y a veces si no te saluda, te dan una sonrisa que es más de 1000 palabras. Que es más gratificante. Exacto, te gratifica, tú dices. A la gente le he calado, o sea que la gente me aprecia y eso no tiene precio. Eso no se compra ni con dinero, con nada. Eso no, eso lo percibes. No te lo dicen, pero lo percibes. Mucha gente te lo dice, pero no hace falta que te lo diga. Lo ves, lo veo transmitir, ¿no? Luis, con el corazón en la mano, ¿te ha defraudado la política? No. La política, la red pública, como yo me gustaba llamarlo antes, es lo más grande que se puede hacer, ¿eh? Es entregarte en cuerpo y alma a un servicio a los demás, y eso no puede nunca defraudar. Si la gente toma la política como es decir, como entregarse y darse, servir y no servirse, hacer las cosas que tú crees que hacen falta para mejorar todo, llevarle el bienestar y llevarle el cariño, el afecto y las necesidades a la gente que tiene necesidades, eso no es peccata minuta, eso es muy importante, eso es muy grande. Por lo tanto, eso no te puede defraudar. Si tú me dices que hay políticos que están defraudados, te digo, pues sí. Hombre, con la que tenemos ahora encima, claro, sí, Luis, pero claro, la política no es una cosa que pero hay muchos ciudadanos no deja de en ser contra. muy injusto, porque es verdad que hay muchos chorizos metidos en política y lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y que se han aprovechado la política. Cuesta creer en una política realmente buena. Y tú buena. dices, ¿esto es posible? ¿Cómo es posible que se haga esto? Pues se hace, ¿no? Porque hay posibilidades de hacerlo, pero ¿cómo es? Y entonces te decepciona, tú dices, esto no es hacer política, esto es servirse de la política y aprovecharse. Pero claro, esos son unos pocos, bien es verdad que es lo que sale y lo que... Pero cuántos y cuántos concejales, digo por la política municipal, que es la que más conozco, cuántos y cuántos concejales han pasado por su labor municipal y se han entregado en cuerpo y alma con la mayor honradez y no se han llevado absolutamente nada, e incluso han dado mucha parte de lo suyo, muchos, infinitamente mucho más. Por culpa de unos pocos quizás pagan todo justo por pecadores. Mucho más de los que se han aprovechado, muchísimo más, miles y miles, pero claro, eso no es noticia, la noticia es lo otro y está bien que se denuncie para acabar con ello. Pero claro, hay mucha gente que en política actúa de manera muy honrada y en Marchena tenemos un ejemplo clarividente, ¿eh? Aquí no ha habido ni un solo escándalo de corrupción, ¿eh? Llevamos pues desde el año 79 ejerciendo democráticamente, y ni cuando ha gobernado el Partido Socialista ni cuando ha gobernado la coalición PAPP, Marchena no se ha podido hacer mejor o peor, se ha podido equivocarse en cosas gordas o menos gordas, pero en honradez y en decir que aquí nadie ha metido la mano, eso está muy claro, ¿eh?
Y aquí han pasado muchísimos concejales y ya bastantes alcaldes, y la honradez está a prueba de fuego en todos ellos, ¿no? Y yo, en mi parte que me corresponde, en mi alicuota parte, ahí está. Bueno, pues esperemos que siga así, Luis. Tengo lo que tenía y Marchena ha sido un ejemplo de honradez. A lo mejor a veces la gestión no ha sido buena, pero la honradez y la entrega, por supuesto que sí. Bueno, Luis, ya para dar por finalizada esta entrevista, ahora está jubilado. ¿Cómo vive Luis Jiménez Gavira su vida ahora mismo? Pues la vivo muy intensamente, con muchísimas cosas, muchísima gente acudiendo a mí para que le eche una mano en lo que pueda, muchísimos colectivos, muchísimas asociaciones, gente particular que también acude a que le dé un consejo en la manera en que uno pueda aconsejar, y viviendo una manera de vida mucho más tranquila, menos preocupante, menos estresante. La presión se nota que es menor. Luego leyendo mucho, investigando mucho, escribiendo mucho y compartiendo mucho rato con los amigos, con las amigas y con toda la gente que se acerca a ti y que necesita estar contigo. Bueno, y sobre todo compartiendo mucho con la familia, que era algo que tenía en déficit de muchísimo tiempo, porque tantos años dedicados a lo público, y eso resquebraja mucho la dedicación que se le puede dar a lo suyo y a la familia, ¿no? Claro. Y ahí pues es muy importante que ahora tenga más tiempo para poder hacer más cosas y vivir más tiempo en familia, ¿no? Luis, y ahora si echas la vista atrás, ¿te sientes orgulloso de tu trayectoria? No, tampoco siento un gran orgullo, nunca he pedido nada. Yo de verdad, si la gente cree que me merezco algo, me lo da seguro, pero si no te lo da tampoco pasa. No se hacen las cosas para que la gente te lo agradezca, ¿eh? No, yo no me siento orgulloso de que la gente no te dé o te dé, ¿no? Eso no, pero no me refiero a la gente, sino a ti mismo. ¿Te sientes orgulloso de la vida que has llevado en la política? No, he hecho lo que tenía que hacer. En la radio, perdón. Yo creo que he hecho lo que tenía que hacer. Y cuando uno siembra, normalmente recoge. Además, de verdad. Pero si no recoge porque viene mal tiempo, pues no pasa nada. Se sigue viviendo y no pasa nada. Yo he hecho lo que quería hacer. Bien, es verdad que no pensaba en dedicarme mucho a la política ni entrar mejor en la alcaldía, pero una vez que lo haces y una vez que te entregas a ello, ahí está, ¿no? Lo has hecho como querías hacerlo, con muchas dificultades, pero con muchos malos ratos, con muchas irritaciones, a lo mejor con más ratos malos que buenos, pero está hecho. Y entonces, ¿esto te da orgullo? Pues no. A lo mejor es un honor ser alcalde de Marchena, ¿eh? Yo creo que ser presidente del gobierno, ser presidente de la comunidad, eso está muy bien, estupendo. Pero más grande es ser alcalde de su pueblo, ¿eh? Con eso no hay nada. El honor porque los demás no te conocen, te ven por la televisión, pero tú aquí vas por la calle y dices, este es el alcalde, este es mi alcalde. Y te saludan, ¿no? sientes el cariño. Este es mi alcalde. Este es mi alcalde. Eso me lo dicen todavía, ¿eh? Me da mucho sonrojo, porque yo digo, no miro alrededor y digo, pues Juan Antonio no lo veo. A mí es quien se dirige. Pero eso es buena señal, Luis. Sí, es bonito, pero ya está ahí. No pido nada, si estuviera orgulloso diría, bueno, me van a dar... No. A mí me han dado más de lo que yo esperaba que me dieran, ¿no? Me fui del ayuntamiento y me dieron, yo no pasaba un día que no hubiera un homenaje, y me homenajearon por todos lados, con lo cual yo digo, bueno me costó mucho dinero porque he tenido que comprar hasta vitrina en mi casa. He tenido que poner hasta vitrina en mi casa de los regalos que me hacían. Y yo decía, bueno, ¿por qué me lo dan si yo hice lo que tenía que hacer? No para que me dieran un regalito, un detalle, ¿no? Pero siempre está bien tener reconocimiento, Luis. Está bien, de bien nacido de ser agradecido, ¿no? Pero si no se hubiera hecho, yo hubiera estado igual de contento, ¿no? Bueno, Luis, pues yo sí que me siento orgullosa de haberte tenido aquí en nuestro programa. Bueno. Ha sido un placer entrevistarte. Bueno, pues yo estoy también muy contento de que tú me hayas entrevistado, ¿eh? Tenemos una buena relación, gracias a una figura que nos anima a los dos, que es tu siempre presente abuelo, para nosotros,
Y bueno, desde pequeña te metió en la comunicación, creo que los dos éramos muy amantes, él fue un colaborador mío, yo aprendí muchísimo con él y ahora te tiene a ti como un fiel reflejo. O sea, yo cuando te veo a ti estoy viendo a tu abuelo y pienso de que sigue estando por aquí, ¿eh? Que pues es el mejor piropo que me pueden echar. Las alitas, ya lo sé, las alitas de tu abuelo siguen navegando por aquí y inflándote cada día, insuflándote ese amor y el cariño hacia la comunicación y hacia los que te rodean. He tenido la suerte, hemos tenido la suerte de tener al mejor al lado. Hombre, eso sí, es verdad. Tú al mejor compañero y yo al mejor maestro. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Gracias. Y invitado estás para otro día, me encantaría volver a tenerte. No, que no, ya no quiere. Se pone uno muy pesado y muy visto. Yo estoy muy visto, ¿eh? Yo no suelo ver mucho la televisión porque estoy muy ocupado en otros menesteres, pero cuando vas por la calle, ayer te vi. Oye, qué vi lo que has envejecido. Cuando te veía haciendo un niño, haciendo una retransmisión, fíjate. Bueno, los años no pasan en balde, Luis. Para todo el mundo pasa el tiempo. Se ha vivido. Esperemos seguir buena señal. Estando presente por aquí todavía algún tiempo más, ¿no? Por supuesto que sí. Y cuando faltemos, pues faltamos y ya está. Sigue la vida. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y sigues tú, que lo hacemos muy bien. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar un martes más detrás de la pequeña pantalla. Sean felices, muy buenas noches y el martes que viene, más y mejor. Gracias.